Dice, poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque lo que es en esta tierra es pasajero, pero las cosas que son allá arriba son perdurables y son eternas. Por lo tanto, dice, si verdaderamente han nacido de nuevo, ¿cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo? Dice, poner nuestras cosas allá arriba y no aquí abajo. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, nuestro enfoque, dice, por lo tanto, a que acumulemos tesoros donde allá arriba en los cielos, donde ni la orina ni el orín que corroen, o sea, corrompen. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, si verdaderamente hemos nacido de nuevo a las cosas del Padre, nuestras cosas o nuestro enfoque debe de estar en las cosas de allá arriba. Y no te estoy diciendo que no nos preocupemos por las cosas que están aquí abajo, sino que verdaderamente estamos y vivimos ¿dónde? En este mundo, pero que nuestro apego no sea las cosas de este mundo, sino que nuestro apego sea las cosas del Padre. Y cuando el Padre le hace ese llamado a Abraham, no le mostró hacia dónde lo iba a llevar. Simplemente le dice a Abraham, sal a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Si el Padre muchas veces nos permitiera, o yo pienso, o yo lo miro de esta manera, y esa es una de las conclusiones que yo a veces siempre lo he mirado desde esta forma. Si el Padre muchas veces nos permitiera mirar las cosas y hacia dónde desea llevarnos, muchas veces yo creo que nuestro propósito o nuestra manera de pensar cambiaría. Porque tal vez a muchos dirían, yo te sigo, Padre, y yo voy a estar contigo. Pero al mirar las cosas que vendrán tal vez y que tendríamos que pasar en medio de esta vida, yo creo que muchos otros dirían, yo no sigo por ahí. Yo no voy, mi vida está muy cómoda ahorita como para tener que afrontar tantas cosas. ¿Sabes? En los caminos del Padre, el Padre siempre nos va a permitir atravesar, ¿qué? Di conmigo, desiertos. Y en medio de los desiertos que el Padre nos permite atravesar, es con el fin y con el propósito, como le dijo al pueblo de Israel, dice, te atravesé por este largo y vasto desierto, dice, por 40 años, dice, para el final de todo, hacerte bien. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, los desiertos que el Padre nos permite atravesar, es con el único propósito de hacernos bien a nuestras vidas. Que las aflicciones, que las luchas, que las cosas que están hacia ahí arriba, hacia por delante, es con el fin y con el propósito de que el Padre pueda hablarnos a lo profundo de nuestro corazón y pueda cambiar las perspectivas de las cosas de muchas veces como tú y yo las miramos. Pero si el Padre le hubiera permitido a Abraham, vas a tener que hacer todo esto. Y sabes, siempre es tener en nuestra mente una obediencia a medias. Al final de cuentas siempre será desobediencia. Porque muchas veces queremos dar el paso, o damos ese paso si tú quieres de fe, pero nos quedamos en la mitad del camino y nos quedamos a medias. Y sabes, hay una narrativa que cuando tú la ves, si vamos a los versículos anteriores, dice, esos son los descendientes de Taré. Dice, Taré engendró a Abraham, dice, y a Nacor. Dice, y Harán engendró a Lot. Dice, y murió Harán, dice, y estando vivo, dice, su padre Taré, dice, en Ur de los Caldeos, lugar donde había nacido, dice, luego Abraham y Nacor tomaron esposas para sí, dice, Sarai, que era el nombre de la esposa de Abraham, dice, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca, dice, hija de Harán, dice, padre de Milca, dice, y padre de Isca, dice, pero Sarai era estéril, dice, y no tenía hijos. Entonces Taré tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, dice, y hijo de Harán, dice, y Sarai su nuera, dice, esposa de su hijo Abraham, dice, y saliendo con ellos de Ur de los Caldeos, dice, para ir a la tierra de Canaán, dice, y llegaron hasta Harán, dice, establecieron ahí, dice, y fueron los descendientes, y después dice, fueron 205 años, dice, los días de Taré, dice, y murió Taré en aquel lugar, y vemos que Yahweh le hace el llamado a ¿quién? Abraham. Sabes, hay dos cosas que tú podemos manejarlas aquí, o las podemos mirar de diferentes perspectivas. Una es que si tú te vas dentro del judaísmo, o dentro del Talmud, dentro del Midrash, y mucho de ello, tú vas a encontrar que una de las cosas por las cuales Taré salió de aquel lugar fue porque lo trataron de
Taré lo dejó a cargo a Abraham en la tierra donde tenía tantos ídolos. Era una tienda de ídolos, por decirlo de esa manera. Una de las cosas que Abraham hizo, destruyó todos los ídolos. Después de destruirlos, vino su padre Taré y le dijo, ¿qué es qué es aquello que has hecho? Vemos que en cierta manera se molestó por lo que Abraham había hecho, lo llevó delante de Nimrod. Nimrod lo metió en un horno de fuego. Vemos que Abraham salió librado de aquel lugar, y vemos que una de las cosas que su hermano muere por ponerse en lugar, no por la fe de Abraham, sino a ver si también sucedió un milagro. Y vemos que Abraham sale librante de aquellas circunstancias, y una de las cosas que se manejan es que Taré sacó a Abraham de aquel lugar. Y tú puedes decir, hay muchas perspectivas donde tú y yo lo podemos mirar. Una de ellas es que Taré era un hombre idólatra, era un hombre malvado, pero que también hay otras fuentes dentro de lo que es el judaísmo. Muchos también comentan que a Taré en cierto momento se arrepintió y salió con su hijo Abraham para emprender ese viaje. Y hay dos puntos que tú te puedes encontrar, pero sabes, lo importante es cómo tú y yo lo aplicamos o cómo lo ponemos para nuestras vidas. Si hubo un cambio verdaderamente en el corazón de Taré, o no lo hubo, y salió buscando una dirección diferente, y tal vez en la misma dirección hacia el camino de la tierra de Canaán, o de las perspectivas en la que tú y yo miramos las cosas, es que tú y yo tenemos que entender que las cosas del Padre no las podemos hacer a medias. Si verdaderamente hemos tenido un arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones, es completamente buscar la dirección y el propósito que Yahweh tiene para nuestras vidas, y no pararnos y no estancarnos en un lugar cómodo donde ya nos sentimos que estamos estables y que ya hemos pasado las cosas difíciles. Sino es buscar el camino y el propósito que el Padre tiene para nuestras vidas. Vemos que el llamado lo hace Abraham, y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sabes, siempre cuando el Padre pone un llamado sobre nuestras vidas, es poner completamente nuestra fe y nuestra confianza ¿en qué? En las cosas del Padre, entendiendo y sabiendo que los planes que el Padre tiene para nuestras vidas son planes de bien y no de mal. Siempre el plan que el Padre pueda trazar para tu vida, para nuestras vidas. Muchas veces nos decimos, bueno, Padre, y esto viene de ti, y si no resulta, y si esto falla, ¿sabes? Si es voluntad y si es propósito del Padre, el cual lo plantó en tu vida y en tu corazón, no tenemos por qué dudar si es lo correcto, si es lo incorrecto, porque al final de todos, siempre lo que el Padre va a desear es hacernos bien. ¿Para quién? Para nosotros, que al principio tal vez no lo veamos, pero al final de ese propósito tú y yo miraremos los resultados, por lo cual el Padre nos permitió pasar por aquel lugar. Cuando el Padre te pasa por algún desierto, los desiertos no son buenos, son áridos, son hostiles, hay conflictos, hay preocupaciones, pero al final cuando tú atraviesas, te puedes mirar que fueron experiencias agridulces, fueron experiencias agrias las que tal vez pasaste por medio desierto, pero fueron dulces porque en medio de ese desierto pudiste mirar la mano protectora y el bienestar que Yahweh tuvo para con tu vida en medio de ese desierto, que nunca te dejó y que nunca te abandonó. Porque solamente cuando atraviesas por esos lugares es cuando tú puedes mirar la mano de Yahweh obrando sobre tu vida. Porque ya todo escapa fuera de tu control, ya no hay control que tú tengas en medio de las circunstancias, sino que lo único que depende es que en medio de ese desierto Yahweh desea para nosotros, no es que seamos autosuficientes para nosotros mismos, sino que seamos dependientes de ¿quién? De Él. Porque muchas veces somos autosuficientes, pasamos por las luchas, por las adversidades, pero nunca nos doblegamos y nunca damos nuestro brazo a torcer y decimos, no importa que esté pasando, pero tal vez nunca nos quebrantamos y nunca viene ese quebranto sobre nuestras vidas, en nuestros corazones, y seguimos tal vez con la misma actitud que teníamos antes. Pero cuando el Padre te permite pasar por aquellos lugares, sabes, ya no eres dependiente de ti mismo, sino que ahora eres dependiente de Él. Y lo que haces, lo haces por medio de Él y no por ti. Que las luchas, que los logros que tú puedes tener, que los logros que podemos tener en nuestras vidas no dependen de nosotros, sino que dependen de Él. Porque somos dependientes de Él y no de nosotros mismos. Y tú miras la vida de Abraham
y lo lleva por ese lugar. Y hay cosas que tú y yo podemos aprender en la vida de Abraham, de la forma, de cómo caminó, cómo agradó al Padre, cómo anduvo en medio de esta vida. Número 1, se dice o se comenta que Bereshit es una parashá o es una porción de la Torá que es una porción alegre, pero que al final ya no lo es tanto. Nos recuerda del término o de la exterminación de ¿quién? De la humanidad por medio del diluvio, del mundo. Vemos que comienza la parashá de lo que es Noé, o de la vida de Noé, que nos habla o nos recuerda del diluvio que vino, del pacto que el Padre estableció para con su pueblo, pero que también podemos mirar lo del diluvio y la culminación de lo que es el pecado, aunque hay un final bueno, porque al final de todo ello nos habla de la vida de ¿quién? De Abraham. Llegas hasta la parashá que el tuyo conocemos, Led Lejá, y vemos que nos hace referencia a una parashá donde se habla acerca de la vida de Abraham, quien fue el primero, quien fue la primera persona en dedicar su vida y que es un modelo para la vida de cada uno de nosotros. Por eso muchas veces dentro de las Escrituras a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y cuando la palabra dice, y le hizo la promesa a Abraham y le dice, y engrandeceré tu nombre y haré de ti una gran nación, ¿sabes? Ciertamente el Padre engrandeció el nombre de Abraham. Porque aún en medio de muchas otras culturas, en lo que es el medio del Islam, en lo que es el medio del judaísmo, dentro del cristianismo, una de las cosas que el nombre de Abraham tiene gran prominencia. Y ciertamente el nombre de Abraham fue engrandecido en medio de ¿qué? De las naciones. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, Bereshit nos describe la obra de Elohim, o la creación de Elohim en medio de este mundo. La vida de Noé describe los esfuerzos del hombre, donde Noé tuvo que elaborar y hacer un arca para la salvación, no solamente de él, para toda su familia, sino para aquellos que pudieran creer y meterse en ese arca. Vemos que desafortunadamente nadie creyó y solamente esa arca fue construida para Noé y para toda su familia. Llegamos hasta la vida de Abraham, y vemos que de la vida de Abraham se revela o se hace un comparativo, o se revela la comparación, o la cooperación, mejor dicho, la cooperación del hombre, ¿con quién? Y Elohim, o mejor dicho, el Elohim y el hombre, como le hizo Yahweh con Abraham. Y hasta aquí es donde empezamos a mirar o a leer, o ver, cómo Elohim empieza a interactuar y a tener una relación ¿con quién? Con toda su creación. Y nos puede mostrar y nos puede mostrar y mostrarnos a la vida de cada uno de nosotros de que al final de todas las cosas es la relación que tú y yo podemos tener y establecer ¿con quién? Con Él y con el Padre, y la voluntad de progresar, que aún los esfuerzos del hombre de progresar y salir más allá y adelante de lo que el hombre puede hacer, no lo podemos hacer por nosotros solos, sino que necesitamos la ayuda de ¿quién? De Él. Por eso Yeshua dijo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y empezamos a mirar esa interacción ya no solamente de Elohim con su creación, de los esfuerzos del hombre, sino que ahora hay una relación entre el hombre y Elohim, y donde el resto de las escrituras, donde tú y yo podemos mirar, ya podemos mirar a la vida de Elohim hablando hacia quién, hacia el hombre, teniendo una relación con quién, con el hombre, pero mostrándonos y haciendo saber que los esfuerzos del hombre por sí solos son nada, mas necesitamos la ayuda de quién, de Elohim, para que las cosas puedan suceder. Y ahora, cuando tú y yo podemos mirar parte de esa comparación en nuestras vidas, por eso solo cuando Abraham o Elohim empieza a hablar por primera vez, en el capítulo 2 sabemos que es cuando Yahweh comienza a hablar con la vida de ¿quién? De Abraham, y le empieza a mostrar y revelar su plan y su propósito. Vemos que comienza o está diciéndole a Abraham que abandone
todo lo que es parte del sistema de este mundo, las cosas de este mundo, para poderle seguir a quién, a Él, que valorarlo todo lo que son los valores anteriores, su tierra, su lugar de nacimiento. Y sabes, nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Si vamos a mirar la comparación y cómo lo aplicamos, si Abraham tuvo que renunciar a las cosas y a los apegos que tenía en medio del mundo en el que él vivía y se tuvo que alejar, sabes, el propósito sobre la vida de Abraham no comenzó cuando Abraham estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, sino que fue cuando estuvo fuera de la Ur de los Caldeos. ¿Cuándo es cuando el Padre trae un propósito sobre nuestras vidas? Cuando hacemos una decisión de salir de las cosas de este mundo para poner nuestras vidas al servicio de ¿quién? Del Padre. Es en ese momento donde el Padre pone propósitos sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, cuando tú y yo venimos y el plan del propósito del Padre, sabes, no es para que el Padre cumpla nuestros propósitos, sino es para que los propósitos del Padre sean establecidos en medio de esta tierra, di conmigo, a través de tu vida y de mi vida. ¿Cuánto lo entendemos eso? Para hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Ahora, si comenzamos, vamos al libro de Romanos capítulo 15 y vamos a leer el versículo 1. Y eso es para no salirnos del contexto de las Escrituras. Dice, así que nosotros los que somos fuertes, debemos de sobrellevar las flaquezas, ¿de quién? De los débiles, dice, y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué dice? Para lo que es bueno en su edificación. Dice a Efesios, si tú le quieres agregar otra cita, Efesios capítulo 4, dice, a fin de capacitar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo del Mesías. Dice, pues ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, dice, los vituperios de los que lo injuriaban, dice que los que lo injuriaban, dice, cayeron sobre mí. Dice, porque todo lo que fue escrito, dice, esa es la cita donde quería llegar, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, fue escrito para fue escrito para nuestra enseñanza, dice, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, di conmigo, tengamos esperanzas. Dice, vamos a dejarlo así, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados o en épocas pasadas, fue escrito para que se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de las Escrituras, di conmigo, tengamos la esperanza. Y si todo lo que tú y yo estamos leyendo en tiempos pasados, ahí tú y yo podemos mirar que no simplemente es del Nuevo Testamento para acá, porque está viendo todo lo que fue escrito en tiempos pasados o en épocas pasadas, fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Ahora, si todo lo que tú y yo podemos mirarlo reflejado en medio de estas Escrituras fue escrito también para nosotros, ¿cómo lo vivimos y cómo lo aplicamos? Dice que fue escrito para nuestra enseñanza. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar, así que el Padre le dice a Abraham, sal por ti mismo, o sal, dice la traducción sería vete, o sal por ti mismo, vete por ti mismo. Lo mismo, di conmigo, es para nosotros. Si tú y yo vemos en la vida de Abraham, el Padre no fue quien sacó a Abraham. Abraham tuvo que salir y tuvo que tomar la decisión de salir a la tierra donde Yahweh le estaría mostrando. Lo mismo aplica para nosotros. El Padre nunca nos va a sacar del lugar donde tú y yo nos encontramos. Y no estoy diciendo que el Padre no lo pueda hacer. Pero si el deseo de nuestro corazón no está el salir, el Padre nunca nos llevará a establecer el propósito que Él tenía para nuestras vidas. Porque debe de haber una voluntad y una decisión propia de la vida de cada uno de nosotros. Si Abraham hubiera renunciado y se hubiera quedado en ese lugar a ver qué el Padre iba a hacer, yo no sé, pero la historia hubiera sido otra. Pero el Padre escogió a Abraham y Abraham tuvo que tomar la decisión de salir del lugar donde él se encontraba al lugar que Yahweh le estaba mostrando para que el Padre pudiera cumplir el propósito sobre la vida de ¿quién? De Abraham.
Dice una de las cosas que tú y yo podemos encontrar. Ciertamente, ¿dónde se encontraba Abraham? Vamos a Josué vemos Josué capítulo 4. Yo te hablaba de lo que habla acerca del Midrash, del Talmud, y va un poco en comparación de lo que tú y yo podemos leer. Ciertamente era una tierra de idolatría. Dice Josué capítulo 24. Vamos a leer, dice: entonces Josué reunió todas las tribus de Israel, dice, en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, dice, y a sus jefes y a sus dice, y llamó a los ancianos de Israel y a sus jefes, dice, y a los oficiales, dice, y ellos se presentaron delante de Elohim, dice, y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Adón de Israel, al otro lado del río, dice, habitaban antiguamente, ¿quién dice? Vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, y Nacor, dice, y servían ¿a quién? A otros dioses. Por lo tanto, una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que ciertamente hay una comparación en lo que está escrito en los libros que tú llevamos dentro del judaísmo y lo que dice la escritura en el libro de Josué capítulo 24. Ciertamente era un lugar de ¿qué? De idolatría, donde Taré y Abraham y todos los demás que habían servido. Y en medio de aquel lugar Yahweh hace un llamado sobre la vida de Abraham para sacarlo del medio de ese lugar de donde, de idolatría, o el medio del mundo en el mundo en el que Abraham se encontraba. Ahora vamos al capítulo, bueno, ya leímos el capítulo 11, Génesis capítulo 12, dice: sal de la tierra al lugar que yo te mostraré. Una de las cosas que podemos mirarlo hoy por el tiempo, déjame irlo poniendo de esta forma: Abraham estuvo dispuesto a seguir conmigo la dirección del Padre, abandonó un lugar de idolatría, abandonó un lugar en el cual tenía apegos familiares o tenía afectos mismos personales, dice, el lugar donde él creció. Ahora, si Abraham tuvo que abandonar todas estas cosas, la pregunta para nosotros: ¿qué es lo que yo tengo que abandonar? ¿Y qué es aquello que yo tengo que renunciar para poder cumplir ya el plan y el propósito del Padre en mi vida? ¿A qué es aquello que yo tengo que renunciar? ¿Sabes? Porque muchas veces hay cosas que nos impiden el poder acercarnos o poder cumplir el plan y el propósito del Padre en nuestras vidas, porque desafortunadamente todavía nuestros apegos están en las cosas de este mundo. Tal vez porque hay idolatría, porque hay apegos familiares, porque hay apegos hacia las cosas de este mundo, porque tal vez hay cadenas que todavía que nos están esclavizando a las cosas de este mundo y no hemos permitido salir hacia el lugar que Yahweh tiene para nosotros. Pero ¿cómo tú y yo tenemos que hacer, o cómo lo tengo que hacer para nosotros, si Abraham estuvo dispuesto a seguir la dirección del Padre y abandonar y ir al lugar que Yahweh lo estaba llamando? Lo mismo tengo que hacer yo. Di conmigo: tengo que tomar una decisión en mi vida para poder seguir y el plan y el propósito de ¿quién? Del Padre. Donde ya no vivo yo, sino que ahora Yahshua reine y viva en ¿quién? En mí. Pero el tomar una decisión es verdad, es decidirnos. Eso significa, es decidirnos. Donde no habrá excusas, donde no habrá esto o lo otro, sino que verdaderamente será un compromiso que yo estaré haciendo ¿con quién? Con el Padre. Ahora, si tú y yo, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, si verdaderamente hemos decidido, vamos a Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 14, ¿sabes? Es dejar a un lado nuestros apegos personales para poder hacerlos a un lado y para poderle seguir ¿quién? A Él, y experimentar, o el poder experimentar esa vida que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos queremos experimentar esa vida que Él tiene para nosotros? ¿Sabes? Pero antes de que tú y yo tomamos una decisión, la palabra nos muestra que tú y yo tenemos que hacer cálculos. Ahora tú dices: ¿cómo es que tenemos que hacer cálculos? ¿Verdaderamente quiero dejar las cosas de este mundo para poder seguir y para poderle seguir a Él? Porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando yo estoy diciendo: Padre, yo te voy a seguir a ti y yo te voy a buscar a ti, yo no estoy siendo consciente de que yo voy a tener que renunciar cosas a mi propia vida para yo poderle seguir a Él. Y mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 23.
Dice, entonces Yahweh dijo al siervo, dice, bueno, el Señor dijo al siervo, dice, sal a los caminos. A ver, ¿qué les dije? 26. Que aquí está ahí. Lo puedes leer un poquito más atrás, pero vamos al 26, dice, si alguno, dice, grandes multitudes le acompañaban y volviéndose él les dijo, dice, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, dice, sus hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz, dice, y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos, dice, no pueda terminar, y todos los vean y comienzan ¿a qué? A burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, dice, y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey, dice, para batalla, dice, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres, dice, es bastante fuerte para enfrentarse, dice, al que viene en contra de él, de 20,000, dice, y si no, dice, cuando el otro todavía está lejos, dice, le envía de una delegación y pide con condiciones de paz. Dice, así pues que cualquiera de vosotros no renuncia a todas sus posesiones, dice, no puede ser mi discípulo. Dice, por tanto, dice, buena es la sal, pero si la sal también pierde su sabor, dice, ¿con qué se sazonará? Dice, no es inútil, dice, sino para la tierra, dice, para el moler, dice, arrojarla ¿qué? Fuera, dice, el que tenga oídos, ¿qué dice la palabra? Oiga. Pero aquí dice la palabra, dice, porque cualquiera, dice, que viene, que quiere venir en pos de mí y no renuncia o no aborrece padre, madre, familia, hijos, por causa mía, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? El aborrecer no significa odiar. Significa poner en primer lugar otras cosas antes que el reino o que antes que Yeshua en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ser seguidores de él como lo hizo Abraham? ¿O cuántos queremos seguir el camino que Abraham tuvo agarrado o tomado de las manos del Padre? Yo creo que muchos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente para poderle seguir a él? Es calcular. Verdaderamente, si yo quiero seguirle al Padre, yo tengo que hacer una evaluación si estoy dispuesto a abandonar mi vida de pasado para poderle seguir a él. Dice, porque no sea que cuando haya empezado a levantar los cimientos, dice, y después vean todos los demás y digan, no pudo terminarla. Sabes, cuando yo comencé, y te estoy hablando de mi vida, yo te voy a decir, yo no supe. Y digo, qué bueno, a lo mejor si hubiera sabido, las cosas hubieran sido diferentes. Pero cuando yo decidí entregarle mi vida al Padre, yo no supe verdaderamente que lo que yo estaba haciendo era hacer un compromiso con Él, a tener que renunciar a las cosas de este mundo o a los placeres de este mundo por seguirle a Él y por ponerle a Él en primer lugar. Porque sabes, cuando el Padre ha comenzado a hacer la obra en ti o la obra en nosotros, y yo en un comienzo yo continúo y yo sigo. Sabes, para mí, el que yo no terminara con el plan que la obra que había hecho para mi vida, era como si otros miraran y dijeran, ese es el Dios y el Elohim que tú tienes. Porque dice la palabra, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la terminará y la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De su venida. Por tanto, tú evalúas los costos. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a abandonar nuestra antigua manera de vivir para seguirle a Él? Si la respuesta es sí en cada uno de nosotros, el Padre nunca te va a pedir que tú renuncies a algo en esta vida sin que el Padre te dé más en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es una promesa para la vida de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Marcos capítulo 10. Dice la palabra, dice, porque cualquiera que quiera preservar su vida, dice, más cualquiera que gane su propia vida,
la perderá. Mas aquel que pierda su vida por causa mía, la ganará. Ahora, cuando tú y yo aparentemente estamos renunciando a las cosas de este mundo, no estamos perdiendo nuestra vida. Estamos ganando una vida. No estamos perdiendo la vida. Muchas veces decimos, bueno, es que si yo me entrego y verdaderamente me entrego a las cosas del Padre, yo estoy renunciando y tanto que me busca esta vida que yo estoy viviendo. Sabes, en ese momento estamos perdiendo. Porque la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Mas cualquiera que pierda su vida por mi causa, la estará ganando. Y mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo, dice, Yeshua mirando alrededor dijo a sus discípulos, dice, qué difícil será, dice, para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. No estoy diciendo que las riquezas sean malas, sino que es el propósito que nuestro enfoque sean ¿qué? Las riquezas. Déjame aclararlo un poquito, porque muchos podemos decir, bueno, es que Yahweh no sea que prosperemos. No, Yahweh sea que prosperemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? El problema es cuando hacemos del dinero nuestro propio Dios o nuestro amo, pero es parte de otra enseñanza. Dice, y los discípulos se asombraron de sus palabras, y Yeshua respondiendo de nuevo les dijo, dice, hijos, qué difícil es que el reino es el reino de Elohim. Dice, más fácil que un camello entre por la aguja, dice, de un rico, etcétera, etcétera. Dice, y ellos se asombraron diciendo entre sí, dice, ¿y quién podrá salvarse? Dice, y mirando Yeshua les dijo, dice, para los hombres es imposible, para el Elohim, ¿qué dice la palabra? Es posible. Dice, versículo siguiente, dice, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, dice, maestro o rabí, dice, ¿qué de nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? Dice, Yeshua le dijo, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras por causa mía, dice, y por el evangelio, dice, que no reciba 100 veces más en la vida venidera. No, dice, en esta vida, en este tiempo, en esta vida y en la venidera. Y hermanos y hermanas, dice, hijos, tierras junto con persecución, dice, y el siglo venidero y en esta vida. ¿Sabes? Cualquiera que renuncia a las cosas de este mundo, no estamos perdiendo nuestra vida. Y no es que estamos renunciando, estamos ganando. Y las cosas que aparentemente estamos perdiendo, las estamos, ¿qué dice la palabra? Las estamos ganando. ¿Cuánto lo entendemos eso? Dice, pero cuando estamos solamente, ¿sabes? Cuando estamos dispuestos, hay una promesa que tú y yo tenemos del Padre. ¿Cuál era esa promesa que tú y yo tenemos? Que recibiríamos 100 veces más en esta vida y en la venidera. Se requiere, vuelvo a repetirlo, de una obediencia en las cosas del Padre, una obediencia total y una dependencia de Él, y no que seamos autosuficientes, es que seamos dependientes ¿de quién? De Él, porque al final de cuentas una obediencia a medias terminará siendo una desobediencia en nuestras vidas. Dice la palabra, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Vamos a Mateo capítulo 22, y si tú puedes mirarlo como referencia, si tú miras desde el primer versículo, tiene como el banquete de las bodas. ¿Cuáles son el banquete de las bodas? Aquellos que tendrán herencia, si tú le quieres llamar, entrar en aquel lugar, entrar en la presencia del Padre. Pero dice, tomando Yeshua la palabra, dice, les habló otra vez diciendo, dice, el reino de Elohim puede compararse a un rey. Dice que hizo un gran banquete para su hijo, dice, y envió a sus siervos, los profetas, si le pudiéramos decir, a amar a los que habían sido invitados a las bodas, dice, pero no quisieron venir. Dice, de nuevo envió a otros siervos diciendo, decir a los que han sido invitados, dice, ver, dice que ya he preparado un banquete y he matado mis novillos, animales, cebados, y todo está, dice, aparejado venir a las bodas. Dice, pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Dice, los demás echando mano a los siervos, dice, los maltrataron. Dice, y entonces el rey se enfureció y enviando destruyó a todos. Dice, y les dijo, dice, a sus siervos, dice, la boda está preparada,
Dice, a la verdad, dice, pero los que fueron invitados no eran dignos. Dice, di por tanto, dice, a los caminos, dice, e invitar, dice, a las bodas cuanto encontráis. Dice, y aquellos siervos salieron por los caminos, dice, y reunieron a todos los que se habían encontrado, dice, a los malos, buenos, dice, y el sillón se llenó de comensales. Dice, pero bueno, cuando el rey entró, dice, el ver a los comensales, ahí había uno que se había sentado de traje, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra, al final de todo, dice, que unos fue, dice, porque unos, dice, todos son llamados, pero pocos los escogidos. Todos somos llamados a entrar al reino de ¿quién? De nuestro Padre. Pero muchos son los escogidos, ¿por qué? Porque muy pocos son los que están dispuestos a tener que renunciar y dejar las cosas de este mundo para atender el mandato de ¿quién? De nuestro Padre. De poder entrar en esa salvación que Él tiene para ¿quién? Para nuestras vidas. Cuando hay verdaderamente esa salvación, de recibir esa salvación que se nos ha sido entregada por gracia, de poder ser partícipes de las bodas del Cordero. Pero sabes, hay una determinación que tiene que ver en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para quién es? Di conmigo, para aquellos que están dispuestos a hacer un cálculo, a renunciar a los apegos y a las cosas personales de este mundo para poderle seguir a quién? A Él. Pero vamos a Gálatas, Colosenses capítulo 1. Déjame otra cita que se me viene. Colosenses capítulo 1. Cuando tú y yo vemos la vida de Abraham, Abraham fue trasladado de un mundo y trasladado ¿qué? A otro lugar diferente, el cual el Padre tenía para ¿quién? Para la vida de Abraham. Cuando tú y yo podemos mirar la vida de Abraham y la vida de nosotros, es el mismo llamado que tenemos que estar dispuestos y tomar la decisión, dejar las cosas de este mundo para ser trasladados, ¿qué? Di conmigo, a un mundo donde está su luz. Dice que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando somos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, y conmigo, cuando hemos hecho una decisión de quién en nuestras vidas, de renunciar a las cosas de este mundo para poderle seguir a quién, al Padre. Cuando hemos calculado gastos, etcétera, etcétera, y hemos estado dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo. Ahora, de ser movido, de ser trasladado, Abraham fue trasladado de un lugar de paganismo a un lugar donde Yahweh quería llevarlo para hacer de él una gran nación. Ahora, ¿y qué nación había si no había ninguna nación? Simplemente era ¿qué? Abraham. Sabes que la palabra dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Yahweh te da una promesa o nos da una promesa para nuestras vidas, que Él haría algo mejor de nosotros y una mejor vida para nosotros, tal vez tú en ese momento tú no puedas mirar y no puedas comprender la magnitud de esas palabras y ni puedas imaginarte de las cosas grandes que Yahweh puede hacer con tu vida cuando verdaderamente tú y yo nos entregamos a la voluntad de Él. Porque si viviéramos solamente la condición presente de nuestra condición actual, tal vez muchos cuando el Padre nos llamó, hubiéramos dicho, Padre, ¿qué tú puedes hacer de mí si no se ve gran cosa? Porque tal vez soy el más pequeño de mi casa, como dijo este hombre, ¿cómo? Se me fue el nombre. Gedeón. Muchas gracias. Dice, que tal vez si soy el más pequeño de la casa de mi padre, ¿qué tú vas a hacer si yo soy el peor de toda mi familia? Si yo soy el peor de toda mi casa, porque mis hermanos son mejores que yo y yo soy el peor de toda mi familia. ¿Qué puedes hacer de mí? Pero sabes, el Padre puede hacer grandes cosas cuando tú rindes o rendimos nuestra voluntad a los caminos de Él. Así como lo hizo Abraham. Porque Abraham tuvo que salir de un lugar de idolatría. Sabes, Abraham no provino de un seno familiar creyente y cristiano. Porque muchas veces dijéramos, ay, si mi vida, mi familia hubiera sido diferente. A veces, a veces culpamos a nuestras familias y a nuestras casas.
A veces decimos, es que si tan solo mi mamá, mi papá hubieran sido creyentes y me hubieran enseñado lo que yo estoy aprendiendo ahora, ¿con qué alejará la maldad del corazón del niño con enseñanzas y con la instrucción? Y si me hubieran instruido desde pequeño, yo no me hubiera apartado de los caminos del Padre. Y pudiéramos decir un montón y un sinfín de cosas. Pero sabes, Abraham no provino de un seno creyente. Abraham provino de un lugar de donde había tanta idolatría, tal vez muy relacionado a la vida, muy parecida a la vida de quién, de muchos de nosotros. Pero Abraham hizo una decisión de seguirle y de decirle a Abraham, de ti haré una gran nación cuando no había ninguna nación. Que de ti haría una gran persona donde no hay una gran persona. Porque dice la palabra, dice que lo vil y menospreciado tomó Yahweh para deshacer aquello que es. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque nos tomó entre nosotros y a nosotros, tal vez de lo que éramos muchos de los peores. Pero ¿qué requiere? Di conmigo, un compromiso con el Padre. Para nosotros es salir, vamos Colosenses, te decía, ver Colosenses capítulo 1. Dice, porque Él nos libró del dominio de las obras de tinieblas, ¿sabes? Y eso es cuando hemos hecho un compromiso con el Padre. Dice, y Él nos libró del dominio de las tinieblas, dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Colosenses 1:13. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él antes que Él todas las cosas, y todas las cosas permanecen por Él. Dice, en Él también es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea de la iglesia. Dice, y Él es el principio, el primogénito entre todos los hermanos, a fin de que tenga en toda la primacia. Dice, porque agradó al Padre, dice, en quien habitará la plenitud, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiéndolo hecho la paz, por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él, dice, repito, dice, ya sean, dice, las que están en la tierra o las que están en los cielos, dice, y aunque vosotros antes estábamos alejados, dice, estábamos alejados y eran de ánimo hostil, dice, ocupados en malas obras. ¿Cuántos estábamos en la misma condición? Dice, sin embargo, ahora Él la ha reconciliado en su cuerpo, dice, de carne mediante su muerte, dice, a fin de que presentarlos, dice, como santos sin mancha y irreprensibles delante de Él. Dice, si en verdad permanece en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverlos de la esperanza del Evangelio que han oído. Y Pablo dice en el libro de Romanos, porque es Romanos capítulo 1 versículo 16, dice, porque no me arrepiento del Evangelio, pues es poder de Elohim para todo que en él cree. ¿Qué dice la palabra? Si tú ya leemos el primer parte, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y todo lo creemos. ¿Cuánto creemos eso? Dice, y en quien tenemos redención de pecados. ¿Cuántos sabemos que tenemos redención de pecados? Todos. Porque Él es la imagen del Elohim invisible. Pero ¿qué dice la última parte? Dice, si en verdad permanecen en la fe, pero no es en la fe de creer, es en la fe de emuná, de fidelidad, de constancia y de fidelidad a los caminos de Yahweh. Dice, si en verdad permanecen en la fidelidad y en la constancia, bien cimentados y constantes, sin moverlos de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado de toda creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Pero ¿qué dice la palabra? Si nos mantenemos firmes en la fe, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas? Si verdaderamente hemos hecho ese compromiso con el Padre, de mantenernos firmes y constantes en todo tiempo, sin movernos de la obra que Él nos ha mostrado para nuestras vidas, cuanto lo entendemos. Y sabes, mucho que tú y yo podemos mirar, amados, cuando tú y yo reflejamos nuestras propias vidas, como lo fue con la vida de ¿quién? De Abraham. Sabes, a Abraham se le hicieron grandes promesas. Y sabes, de la vida de Abraham podemos mirar tal vez defectos y errores, pero más sin embargo de Abraham se dijo que era una persona o que era amigo de ¿quién? De Elohim. ¿Sabes? Y Elohim, amigo de Elohim, significa, si tú y yo miramos, es precisamente el ser hacedores y el buscar la palabra de ¿quién? Del Padre.
Y sabes, con esta, vamos al libro Génesis capítulo 13. Pero fíjate lo que dice en Génesis capítulo 13. Dice, entonces salió Abraham de Egipto, dice, hacia el sur. Dice, él y su esposa, dice, con todas sus posesiones, dice, y Lot lo acompañaba, dice, Abraham, dice, llegó, y ahí en la vida de Lot podemos mirar otras cosas, dice, y Abraham llegó muy rico, dice, y dice, en ganado, en plata, dice, y en oro. Dice, y realizaba sus jornadas desde el sur hasta Betel, dice, hasta el lugar donde había instalado anteriormente, aquí dice la palabra, su tienda. Si tú y yo leemos en el camino, en Génesis capítulo 2, dice que en aquel lugar Abraham instaló su tienda y invocó ¿quién? El nombre de Yahweh. Dice, hasta el lugar donde había trasladado anteriormente su tienda, dice, en Betel y en Jai, dice, al lugar donde había erigido, dice, al principio el altar, dice, y ahí el nombre de Yahweh, dice, fue invocado. Dice, pero también Lot, dice, que andaba con él y Abraham tenía ovejas. Pero sí, fíjate, si tú y yo llegamos, dice que hizo sus jornadas, dice, realizaba sus jornadas desde el sur hasta el Negev, dice, hasta el lugar donde él había, ¿qué? Había levantado anteriormente. ¿Sabes? Podemos mirar la historia. Vemos que una de las cosas que dice la palabra, dice, cuando tú y yo hablamos de descender, cuando la Biblia se refiere a Egipto, lo describe como descender. Y no es por cosa geográfica. Y cuando habla mientras habla de Jerusalén, siempre dice o habla de subir. Nunca dice y bajaron a Jerusalén, siempre es y subieron a Jerusalén y descendieron a Egipto y descendieron y volvieron a Egipto. Sabes, no era por cosa geográfica ni por cosa establecida en el mapa, pero es una cuestión, no era cuestión de puntos cardinales o otra manera que lo pudiéramos mirar, sino que era una relación entre ambas cosas o entre ambas ciudades, lo cual una representaba Egipto, lo que representa el mundo, y Jerusalén lo que representa subir hacia el lugar que Yahweh ha escogido. Toda vez que tú y yo descendemos, di conmigo, toda vez que tú y yo nos regresamos a las cosas del mundo, di conmigo, estamos descendiendo. Pero cuando vamos hacia las cosas del Padre, no descendemos, sino que subimos. Y por tanto, siempre el ir hacia las cosas del mundo, siempre hará tener un retroceso, ¿dónde? En nuestras vidas, o ir retardando el proceso que Yahweh tiene para nuestras vidas. Dice la palabra, dice que una de las cosas que Abraham hacía, dice, se hacía todas sus rutas, desde un lugar hasta el otro, iba desde Betel, Negev, a Egipto, y de regreso a Egipto, Negev, y a Betel, dice la misma palabra, dice el lugar donde él había establecido, ¿qué cosa? Sus tiendas, y donde había invocado por primera vez, y había tenido una relación con Yahweh por primera vez. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos perdemos, ¿cuántos hemos perdido en algún momento el rumbo en nuestras vidas? Tal vez a lo mejor yo nada más levanto la mano, creo que muchos. Pero sabes, cuando tú y yo perdemos en la vida el rumbo, y eso es algo que apuntaba aquí entre mis notas, ¿es bueno regresar o siempre es bueno regresar al punto donde partimos? Es decir, volver en los pasos que uno anteriormente caminaba a poder buscar y llegar al lugar donde uno estaba bien y por primera vez escuchamos la voz del Padre en nuestras vidas. Siempre que perdemos el rumbo en nuestras vidas, déjame ponerlo de esa manera, siempre es un buen momento para regresar y para retornar a aquel momento donde tú y yo escuchamos que fue la palabra de quién, del Padre. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando verdaderamente hicimos un compromiso en nuestras vidas, en nuestros corazones, di conmigo, para buscarle a Él. Muchas veces, amados, habrá momentos en nuestras vidas que perderemos el rumbo y la dirección, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca será demasiado tarde de regresar al lugar donde tuvimos ese encuentro con Él y donde el Padre habló a nuestras vidas y a nuestros corazones. Siempre que perdamos esa dirección, regresemos hacia ¿dónde? Hacia esto. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por mostrarnos por el camino, Padre Yahweh, que debemos de andar. Ayúdanos a poder tomar sabias decisiones, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones.
de poder renunciar a las cosas de este mundo, así como lo hizo Abraham, a los apegos a las cosas de este mundo, pero valorando, Padre Yahweh, siempre la obra que tú has hecho sobre nuestras vidas, de mirar y de saber si verdaderamente hemos hecho ese compromiso contigo, de valorar y calcular gastos en el que implica el tener que renunciar completamente, Padre Yahweh, a nuestra vida de pasado. Perdónanos si en algún momento, Padre Yahweh, de nuestras vidas pensamos que lo hicimos, pero volvimos a regresar y a retornar a ese lugar donde nos sacaste. Perdónanos, porque no nos conducimos en tu andar y en tu caminar, sino que perdimos el rumbo y la dirección, Padre Yahweh, en nuestro andar, en nuestras vidas. Pero gracias, Padre, que nunca es demasiado tarde de regresar y de partir nuevamente hasta el principio. Ayúdanos a que nuestras vidas cambien completamente, que nuestras vidas sean transformadas, porque tu palabra dice que solamente cuando nos mantenemos firmes y constantes, que ese sea nuestro compromiso, Padre Yahweh, contigo de ahora en adelante, de mantenernos firmes y constantes en la fe, de siendo fieles a ti, haciendo hacedores de tu palabra, manteniendo una fidelidad contigo, Padre, porque ese es en el momento que nuestras vidas cambiarán, donde nuestras vidas serán transformadas. Ayúdanos, Padre Yahweh, verdaderamente, que la obra que tú has empezado en nosotros, que tú empezaste, que tú la termines hasta el día de nuestro Adón, que sea perfeccionada, Padre Yahweh, cada día, que cada día podamos abundar en tu obra, en la lectura, en escudriñar tu palabra, y que a medida que leamos y escudriñamos tu palabra, nuestras vidas también sean transformadas. Gracias, Padre Yahweh, te damos, porque nos has trasladado y nos has sacado de un mundo de tinieblas y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado. Gracias que podemos experimentar esa vida de paz, de shalom y de bienaventuranza, Padre Yahweh, en medio de esta vida, sabiendo que aunque hemos renunciado y renunciemos a cosas del medio de este mundo, ganaremos 100 veces más en esta vida y en la venidera. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Con nuestras manos levantadas, Yevarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Isaac Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti e incline su rostro a ti. Ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.